Hoy estamos en tiempo bueno, hoy es un día feliz. Demasiado tiempo David el pobre ha estado sufriendo, ¿verdad? No hemos hablado más que penurias de este pobre hombre, David, exiliado, apátrida, ¿verdad? Ha habido momentos en los que ya no sabía ni para dónde tirar. Israel era su enemigo, Filistea era su enemigo, el desierto, le perseguía en el desierto Saúl por todas partes. Llegó un momento en el que estaba corriendo, incluso podía sentir el aliento de Saúl en su nuca con la espada que le iba a matar. Qué difícil todo, pero bueno, Dios, tú no me habías prometido que iba a ser el rey de Israel. ¿Pero por qué todo esto? Pues ahora todos esos porqués han quedado atrás. Ahora por fin David se enfoca, puede abrir sus ojos y ver por delante el cumplimiento de la promesa de Dios. Las promesas que Dios nos da, de las que hemos estado cantando ahora. David llegó un momento en su vida, que vamos a estar viendo hoy, en las que él notó, sintió como esas promesas resbalaban por su cabeza, salpicaban a todo Israel. Hoy vamos a hablar del momento dulce de David. El momento de la bendición, el momento de la alegría, el buen momento de David. Y vamos a aprender, muchas veces nos enfocamos, y desde luego, pues es lo que hemos tenido hasta ahora en la historia de David, nos enfocamos en de qué manera debemos tomarnos o agarrarnos a Dios en medio de los momentos difíciles, en medio de esos porqués a Dios, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de otros momentos en los que es muy importante también tener una buena actitud, y es en los momentos en los que todo va bien. Los momentos dulces en nuestra vida. Vamos a leer capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Dice así: entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, aun cuando Saúl era rey sobre todos nosotros, eras tú el que guiaba a Israel en sus salidas y sus entradas. El Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey, y reinó 40 años. Reinó en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra. Y estos dijeron a David: no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te rechazarán. Pues pensaban: David no puede entrar aquí. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por esto se dice: ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Y edificó David la muralla en derredor desde Milo hacia adentro. David se engrandecía cada vez más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Y envió Hiram, rey de Tiro, mensajeros a David con madera de cedros, carpinteros y canteros, y construyeron una casa para David. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel, y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Después vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, y le nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Soab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David. Y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza. Y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaim. David consultó al Señor diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y David fue a Baal Perazim, y allí los derrotó. Y dijo: el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de las aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perazim. Y ellos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Después los filisteos subieron de nuevo, y se esparcieron por el valle de Refaim. Cuando David consultó al Señor, él dijo: no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado.
e hirió a los filisteos desde Geba hasta Gezer. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta historia, gracias por el ejemplo de la bendición que tú le das a David y del engrandecimiento que tú tienes para tu pueblo Israel, Señor, y te pido que tú nos ayudes a entender un poco más acerca de este texto, pero que no se quede sencillamente esto en un ejercicio académico, histórico, por lo interesante que pueda ser, sino en un ejercicio espiritual, Señor. Te pido que tú hables a nuestros corazones, que tú nos ayudes a entender mejor qué es lo que tú esperas de nosotros, y te pido que cuando salgamos por esa puerta en esta mañana, hayamos todos y cada uno de los que estamos aquí decidido que Cristo sea nuestro Rey. Te lo pido en su nombre. Amén. Pues, como digo, el tiempo de las penurias de David ha quedado atrás. Este es un momento dulce. David estaba en Hebrón en este momento, y nos dice, lo primero que vemos es que de todas las tribus de Israel, ya no solo de Judá, de todas las tribus de Israel vinieron todos los ancianos. Los ancianos eran los líderes de las ciudades, de las comunidades, de las familias. Fueron donde David a Hebrón y le dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Esto que vienen todos y le dicen tiene bastante significado. Es importante para David. ¿Por qué? Pues, por una parte, yo no sé si porque no lo vemos así especificado en ningún sitio en la Biblia, pero podría ser que David tuviera, y la familia de David, algún tipo de complejo en cuanto a su ciudadanía de Israel. ¿Sabéis por qué? La bisabuela de David era una tal Ruth, moabita, ¿verdad? Pero es que por parte no de su bisabuela, sino de su bisabuelo, Booz, él también era descendiente de Rahab, cananea, de Jericó, la prostituta que ayudó a los espías. Entonces, el tema yo no sé cómo funcionaría entonces si estaban allí el tema de los 8 apellidos judíos o algo por el estilo, pero el caso es que aquí empezamos a ver fisuras dentro de la ciudadanía del pedigrí chapó de David, ¿no? Pues allí fueron todos los ancianos y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos, tú eres de los nuestros, David. Eres de los nuestros, de los pies a la cabeza, pedigrí auténtico. Y en otro sentido también le dijo: hueso y carne, de tu hueso y de tu carne, eres de los nuestros. Es decir, estamos contigo en lo duro y en lo blando, en las buenas y en las malas, en lo que vaya a venir, en la bendición y la prosperidad y en los tiempos difíciles. Estamos contigo, David. Y lo que venían ellos, pues después de que ya se habían comprometido a hacerlo a Abner, recordáis, hace un par de semanas, era a decirle: David, queremos hacer un pacto contigo. Nosotros te reconocemos como rey sobre Judá, y si tú quieres, si tú estás dispuesto, nosotros te aceptamos como rey. Si tú quieres incluirnos dentro de tu reino, nosotros entraremos y seremos tus súbditos y seremos tus vasallos, David. Entonces entraron en un pacto. No sabemos exactamente cuáles fueron las condiciones, las estipulaciones de este pacto, pero se comprometieron para que David fuera el rey. ¿Y cuáles son las razones por las que ellos dan o conceden a David el que sea rey sobre ellos? Pues para empezar, ellos mismos dicen ya de antes, versículo 2, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que lideraba al ejército. Que era lo primero que los ancianos israelitas pedían del rey, lo estuvimos diciendo la semana pasada, que saliera como cabeza del ejército a combatir contra los enemigos de Israel, que protegiera militarmente a Israel. Pues aún en los tiempos de Saúl, quien hacía eso eras tú, David, no Saúl. Eras tú el comandante del ejército, eras tú el que ejercía de rey, aun cuando no eras técnicamente el rey. Además, habla de una profecía, específicamente esta profecía no sabemos en dónde está, quizá no ha sido registrada, o quizá ellos hicieron algo así como un resumen de todas las profecías que se habían hecho acerca de David. Pero es muy interesante esta profecía que ellos citan acerca de David. Dice: el Señor dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Es muy interesante porque es un contraste muy grande entre lo que
el pueblo de Israel ahora sí entendía que era el rey de Israel y los reyes de las otras naciones al uso que ellos en un principio pidieron, y que era el rey Saúl. ¿Por qué? Por ejemplo, el rey de Egipto, o un rey de los filisteos, un rey en Mesopotamia, en Babilonia o en Persia. Estos reyes eran los amos y señores, eran los dueños de sus vasallos. De tal manera que Nabucodonosor el Grande, él se jactaba de que él a quien quería dejaba vivir y a quien quería mataba. Así era, así funcionaba. El rey era el rey, el Estado soy yo, ¿no? Yo mando y yo hago y yo deshago, yo soy el dueño de todo. Sin embargo, aquí, fíjate, le dicen, esta profecía que citan, Dios dice, tú pastorearás a mi pueblo Israel. De hecho, es curioso, esta es la primera cita en la que se habla del rey como un pastor de Israel. A partir de aquí sí que se hablará bastante, incluso esta imagen llega hasta nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí ellos le dicen, tú vas a ser nuestro pastor. ¿Qué es un pastor? Un pastor no es alguien que maneja las ovejas con puño de hierro y que las pega y que se aprovecha de ellas o algo. No. Un pastor es quien nutre, es quien lidera, es quien protege. Eso es el pastor. Y es especialmente bello que vinieran los ancianos y se lo dijeran a David, el pastor David. Él sabía exactamente lo que es ser pastor. Así que tú no vas a ser nuestro dueño, David, tú vas a ser nuestro pastor. ¿Quién va a ser el dueño de Israel? Tú pastorearás a mi pueblo, Israel, dice el Señor. ¿Quién es este rey que tiene el dominio absoluto, que tiene la posesión y derecho de vida y muerte sobre todos los súbditos del reino? ¿Es el rey David? No. Es el rey Jehová, es el Señor. Él es el dueño. Y David es solamente un virrey. Es el que media el liderazgo de Dios, es el que media la bendición de Dios para el pueblo, pero no es la última autoridad. Y este es el gran contraste entre la visión del reino que tenía David y la visión del reino que tenía Saúl. Esta es la razón por la que David subió cuando Saúl bajó, porque David entendía que él le debía lealtad al rey, que el rey definitivo no era él, por mucho que llevara la corona encima de la cabeza. Y esto es lo que entendieron los ancianos, y fueron donde David y le dijeron, ahora tú vas a ser nuestro rey. Este fue el tercer ungimiento de David. David fue ungido en Belén, y luego en Hebrón sobre la tribu de Judá, y ahora vinieron todos los ancianos de Israel sobre a David, en Hebrón también, y aquí fue ungido sobre todo Israel. Así que David empezó ahora sí como rey sobre todo Israel, empezó a proyectar lo que sería su política. Y David tenía un plan en mente, muy, muy importante. David quería que hubiera un nuevo Israel. Un nuevo Israel, no desechando lo antiguo, pero un plan nuevo para Israel. Y para este plan nuevo de Israel, para este nuevo Israel, en una nueva unión, con una nueva dinastía, con un nuevo rey, David quiso tener una nueva capital para el reino. Para pensar en esta capital, David pensó en varias cosas. Para empezar, Hebrón, que era la capital real en este momento, Hebrón era una ciudad judía o judaíta, es decir, de Judá de pura cepa, ¿vale? No puede ser más de Judá, y allí todos son judaítas y tal. Entonces, David no quería, en un sentido, herir quizá los sentimientos nacionalistas de otras tribus, y David quiso quitar que no fuera Hebrón la capital, la quiso mover un poco hacia el norte, la capital. Específicamente él escogió una localización que estaba entre la tribu de Judá, en la frontera entre la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Curioso. La tribu de Benjamín, de donde era la anterior familia real. Justo ahí, en la frontera. Para que no tuvieran nada en contra de esta localización y del nuevo reinado que se inauguraba, los benjamitas, los que habían apoyado hasta antes de ayer a la dinastía de Saúl. También quería un lugar más céntrico para que todo Israel pudiera acudir
a la nueva capital. También quería un lugar más fácilmente defendible que Hebrón. También quería un lugar que pudiera dar cabida a la nueva burocracia que se estaba creando en torno al nuevo rey David. Y la candidata que David escogió para esto la tenemos aquí, ahí enclavada entre Judá y Benjamín. Jerusalén, aunque en este tiempo se llamaba Jebús. ¿Por qué se llamaba Jebús? Esta ciudad no era israelita. Al menos no estaba dominada por los israelitas. Esta ciudad ahí, en todo el medio del territorio de Israel, estaba controlada aún por una tribu cananea, de las que había antes de la conquista, antes de Josué. Desde entonces seguían ahí. Ni en toda la conquista de Josué, ni en todo el tiempo de los jueces, ni en todo el tiempo de la monarquía de Saúl, se había podido conquistar a los jebuseos. ¿Por qué no se había podido conquistar? Porque era una ciudad inexpugnable. No se podía conquistar. Esta era una ciudad que estaba en lo alto de una montaña, con unos muros fortísimos, todo alrededor rodeado de barrancos. Tenía unas defensas naturales, unas defensas artificiales que hacían que fuera imposible tomarla por asalto. Pero se podría haber asediado la ciudad, ¿no? Y rendirla. No, no se podía. Porque toda la parte del subsuelo de Jerusalén está surcada por canales naturales. Hay túneles por los que los jebuseos podían hacer subir agua. Por lo tanto, podían aguantar lo que hiciera falta. ¿Os acordáis de qué es lo que pasaba en Babilonia cuando estaba Belsasar y estaba atacando Ciro el persa a Babilonia? Ellos estaban festejando y teniendo allí un banquete. ¿Por qué? Porque se sentían seguros. Por la misma Babilonia pasa el Tigris. Aquí no va a pasar nada. Entonces, no vamos a tener ningún problema. Y ese río fue precisamente la causa de su desgracia. Es lo mismo lo que ocurrió aquí. No tenemos todos los detalles de cómo fue conquistada, cómo David conquistó la ciudad de Jerusalén. Pero sí tenemos una referencia que da David a los túneles del agua. Todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua. Los jebuseos estaban muy, muy seguros, muy confiados. Aquí no nos va a conquistar nadie, aquí nos quedamos para siempre. Esto no hay manera que nos puedan conquistar. De hecho, cuando estaban allí, supongo el ejército de David rodeando la ciudad de Jebús, ellos a gritos desde arriba le decían: no vas a poder, David, los ciegos y los cojos te van a echar de aquí, no puedes conquistar la ciudad. David dijo, probablemente un grupo de sus mejores hombres que subieran por los túneles del agua, que escalaran los sitios, los agujeros por los que ellos sacaban el agua, por allí subieron. No sabemos exactamente cómo fue la batalla, cómo fue la toma, pero desde dentro, la ciudad de Jerusalén se conquistó desde dentro. No se derribó el muro ni nada por el estilo. Se conquistó por los túneles que había para el agua. Y fíjate, David, cuando mandó a sus hombres que fueran para conquistar desde dentro la ciudad, él les dijo: mira, ellos decían que los cojos y los ciegos nos iban a echar, pues cuando subáis, matadlos a todos los cojos y a todos los ciegos, porque no han podido cumplir su cometido. Y entonces David les devolvió la burla y desde luego conquistó Jerusalén. Este es un momento histórico para Israel, por muchos motivos, un montón de motivos. Pero es un momento histórico porque es la primera vez que entra a formar parte íntegra de la historia de Israel la ciudad de Jerusalén. Y a partir de este momento, segundo de Samuel capítulo 5, la ciudad de Jerusalén se une al destino de Israel de tal manera que, por ejemplo, en los salmos, en los profetas, cuando se habla de Jerusalén, se habla de Israel. Son dos elementos, son dos conceptos inseparables. Jerusalén es Israel, Israel es Jerusalén. ¿Entendéis? Esto es un momento dramático en la historia de Israel. David amplió la ciudad, quiso dar cabida, desde luego, como decíamos, a todos los edificios burocráticos y todas las cosas que se tenían que hacer para hacer de esta ciudad la capital del reino. Y dice en el versículo 10 que David se engrandecía cada vez más
porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Esta conquista de Jerusalén fue como el momento en el que David y todo Israel se dio cuenta: este es el rey de Dios, este es el rey que Dios quiere para nosotros. Y aquí el narrador nos da dos ejemplos de la bendición de Dios sobre David durante este tiempo. Estos dos ejemplos no son ejemplos que siguen un orden cronológico necesariamente. De hecho, muy probablemente este rey Hiram, rey de Tiro, del que habla a partir del versículo 11, esto no sucedió hasta bastante más entrado el gobierno de David, porque Hiram no era rey en ese momento, pero simplemente nos habla de ejemplos para que veamos la grandeza de David. Y esto del rey de Tiro es algo muy grande, ¿eh? Estamos hablando de Tiro. Tiro era una ciudad importantísima. En este momento, en la historia de Tiro, Tiro era una ciudad fenicia, era la ciudad que estaba en mayor expansión probablemente de todo el mundo. Tiro se acababa de deshacer del yugo de otra ciudad fenicia, Sidón, en este momento, y estaba en plena expansión comercial por todo el Mediterráneo, ¿vale? Tiro llegó a llenar el mar Mediterráneo de barcos mercantes que iban por Grecia, por Egipto, que iban por todo el norte de África, que llegaron hasta Italia, que llegaron hasta España, los comerciantes de Tiro. Era una ciudad en plena expansión, en plena explosión. Tanto es así, fijaos, fueron los de Tiro que fundaron como una de sus colonias la ciudad de Cartago. ¿Os suena Cartago? Cartago, que tiene un impacto directo en la historia de España, ¿verdad? Fueron los cartagineses, la familia Barca de los cartagineses, que conquistaron mucha parte de España, el Levante. Luego vinieron los romanos, y esa es la razón por la que hoy hablamos en español, porque vinieron los romanos para expulsar a los cartagineses de España. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Tiro era la gran potencia del momento, ¿vale? Y más especialmente este rey Hiram de Tiro era el gran rey es como si habláramos de Ciro el Grande, ¿vale? El gran rey de la gran potencia del momento. Pues este hombre fue donde David y le dijo: yo reconozco lo grande que tú eres, lo poderoso que tú eres, así que te voy a hacer un regalo digno de un rey como tú. Y el rey de Tiro le dio todos los materiales, y le dio todos los expertos, y todos los canteros, y todos los carpinteros, y todos los técnicos necesarios para plantarle un pedazo de palacio a David en Jerusalén. Esto fue lo que hizo el rey de Tiro. No es mal regalo, ¿verdad? Si alguno quiere hacer un regalo así, sin problema. No es un mal regalo, ¿verdad? Es una expresión de la grandeza, de la bendición de Dios sobre David. Pero hay otra expresión de la bendición de Dios sobre David, y es que a partir del versículo 13 nos habla de que de los hijos de David, más específicamente de las mujeres, las concubinas que tuvo en Jerusalén, y de los hijos. Ya vimos las mujeres y las concubinas, algunas al menos, que tuvo en Hebrón, ¿verdad? Ahora nos habla de los hijos y las mujeres que tuvo en Jerusalén. Y desde luego que esto era algo que se veía como una gran bendición de Dios. Los israelitas en este sentido lo tenían mucho más claro que nosotros, en este sentido. ¿Por qué? ¿Cómo consideramos nosotros a los hijos en nuestra sociedad? Una carga. ¿Verdad que sí? Una carga. Y si vas a hacer la declaración de la renta, los hijos se declaran como cargas, ¿no? Así funciona. Lo siento, no me lo he inventado yo. Es una carga. No tengas hijos, porque te van a fastidiar la vida. Son una carga y no te dejan dormir y se ponen malos y tal. Y si es verdad, no te dejan dormir y se ponen malos y todo. Y son muy pesados a veces. Eso es verdad, todo eso es verdad. Pero ¿sabes cómo considera la Biblia a los hijos? Desde el principio, como una bendición. De hecho, en el libro de Génesis, y en general desde el libro de Génesis, en todo el Antiguo Testamento, cuando se habla de bendición, se habla de hijos. Fíjate, lee el libro de Génesis. Intenta buscar cuando se habla de bendición. Siempre se habla de hijos cuando se habla de bendición. Los hijos no son una carga, los hijos son una bendición, una gran bendición de Dios. Y ellos lo entendieron, y ellos vieron que el que David estuviera teniendo muchos hijos era una bendición, no era un problema. ¿Entiendes? Ahora, en medio de todo esto, sí, podemos ver
también otras cosas que David no estaba haciendo bien, ¿verdad? El tema de todas las mujeres y todas las concubinas. Ya estuvimos hablando un poco de esto, acerca de esto el otro día. Específicamente Deuteronomio 17:17. El rey que no acumule mujeres ni concubinas, porque al final le van a llevar por donde no tiene que ir. Van a llevar su corazón detrás de otros dioses, de los dioses de las mujeres y las concubinas. David desde luego estaba usando los matrimonios que estaba haciendo, igual que ocurrió con las otras mujeres que tuvo en Hebrón, como maniobras políticas, como enlaces burocráticos, enlaces de diplomacia. Pero David estaba incumpliendo la ley de Dios al tener muchas mujeres, pero también estaba incumpliendo cuál era el propósito que Dios tenía para el matrimonio. Dios le dijo a Adán: dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y llegarán a ser una sola carne. Dios no creó el matrimonio para que fuera una poligamia. Dios creó el matrimonio como una unión fiel entre un hombre y una mujer para toda la vida. Eso es lo que Dios creó en el matrimonio. Así que estaban yendo en contra de la voluntad de Dios en este sentido. David, en el epicentro de la bendición de Dios, en el momento más dulce de su vida, en el que todo estaba bien, a su alrededor los enemigos estaban dándole regalos, en el que su némesis Saúl había muerto, él estaba gobernando. Pues es en este momento en el que todo está bien, porque David perdió de vista qué es lo que Dios había mandado, aunque fuera una pequeña parte de lo que Dios había mandado. Es en el momento de la bendición de David en el que se engendra el monstruo que terminará devorando a David. Durante el tiempo en el que David estaba en Hebrón y gobernaba sobre la tribu de Judá y estaba en guerra con la familia de Saúl, con el rey Isboset y tal, los filisteos, que recordad, los filisteos seguían por allí, no se habían volatilizado. Los filisteos estaban contentísimos con David. Me encanta David, qué tío más majo es, hombre. ¿Por qué? Porque David era el líder de un reino que estaba en guerra contra Israel, contra la casa de Saúl, que eran sus peores enemigos. Así que muy bien, yo no tengo que preocuparme por lo que pasa en Israel, porque los israelitas ya se están matando entre ellos. Niquelao, yo no tengo nada que hacer. También es en este momento en el que está en un serio declive el poder, que el que había sido hasta entonces el gran poder de la época y sobre la zona, que son los egipcios. En este momento estaban cayendo en su poder y ya no podían mantener el control que tenían hasta este momento, sobre todo en forma de tributos y tal, sobre las tribus que vivían y los reinos que había en la tierra de Canaán, de Palestina. Así que quien quería tomar este relevo, viendo la debilidad de Israel, viendo la debilidad de los egipcios, fueron los filisteos. Ellos quisieron tomar la batuta y hacerse con el plato gordo. Así que estaban encantados con que se estuvieran autodestruyendo los israelitas, pero es en este momento en el que se produce la fusión, la unión de todos los israelitas bajo el mando de David. David conquista Jerusalén, David es el gran vencedor. De repente le empieza a salir un enemigo muy grande a los filisteos con su anterior aliado, que era David. Y los filisteos en este momento dijeron: quita. Aquí hay una serpiente muy gorda que está creciendo y tenemos que cortarle la cabeza, pero ya. Y en este momento pusieron la diana en la cabeza de David. Y se reunieron los grandes ejércitos filisteos de los que ya hemos estado hablando. Los grandes ejércitos filisteos que eran grandes victoriosos sobre los israelitas en la batalla de Afec hacía 80 años, en la batalla del monte Gilboa hacía apenas 7 años. Ellos eran los grandes enemigos, los grandes derrotadores, los grandes vencedores sobre Israel. Y fueron a por David. Y David se refugió en la fortaleza, claro. Él vivía en la ciudad más importante, mejor protegida de todo Israel. Y allí David estaba seguro. Pero David, antes de tomar ninguna decisión en cuanto a esta gran invasión de los filisteos, en el pleno corazón, aquí al sur de Jerusalén, en el valle de Refaim,
se expandieron. Antes de tomar ninguna decisión en cuanto a qué haría con los filisteos, esta gran invasión, este reto que ellos habían puesto en el momento más decisivo de David, si David no era capaz de repeler esto, probablemente toda la unión de los israelitas en torno a su persona se desharía, porque David no era capaz de proteger a los israelitas de sus enemigos. Entonces David lo primero que hizo fue consultar a Dios. Y le dijo: Señor, ¿debo ir a donde los filisteos? Y Dios le dijo: adelante. Ve con todo, que te los vas a comer con patatas. Y allá que fue David. Y David bajó al valle de Refaim y les infligió tal derrota a los filisteos, que dice que los filisteos en su vida incluso dejaron sus ídolos atrás, sus estatuas, que habían traído estatuas de dioses filisteos, probablemente de Dagón, que era el gran dios de los filisteos, para que les ayudara en la batalla. Pues había sido tal la derrota que se habían salido corriendo y se les habían olvidado los dioses detrás. Así que el ejército de David tomó los dioses de los filisteos, probablemente para destruirlos. No nos dice exactamente lo que hicieron, pero conociendo a David, probablemente para destruirlos. ¿Sabéis? Esto era algo muy común. Luego hablaremos de otro ejemplo en el que ocurrió precisamente esto. Era algo muy común en las guerras, en este tiempo. A veces hemos hablado acerca de la guerra cósmica, ¿verdad? Lo que había en las mentes de los habitantes de estas tierras era que cuando había una guerra entre dos pueblos, hay guerra entre los dioses de esos pueblos. Entonces el pueblo que vence es porque su dios ha vencido, ¿no? Así que el hecho de que tomaran los ídolos, los dioses de los filisteos, era una evidencia de que Dagón, el dios de los filisteos, ha abandonado a los filisteos. Aquí ha vencido el dios de los israelitas. Y no solamente eso, al tomar el ídolo, estaba evidenciando, estaba negando la posibilidad de que el dios de los filisteos pudiera volver a los filisteos, así que pudiera volver a ayudar. Estaba negando la ayuda divina al pueblo de los filisteos. Entonces, en su mente era algo muy, muy importante lo que estaba ocurriendo aquí. No sabemos cuánto tiempo después, yo creo que no fueron dos cosas que ocurrieron en poco tiempo, sencillamente que el narrador lo une con un propósito, y ahora hablaremos acerca de ese propósito. Pero los filisteos volvieron, probablemente aprendieron de qué es lo que les hizo David para derrotarlos en el valle de Refaim aquella primera vez, y volvieron preparados para que no se repitiera eso. Así que reunieron un gran ejército, no sabemos cuántas personas, probablemente cientos de miles de hombres, estaban allí en el valle de Refaim, y estaban preparados para el gran ataque que David les haría, igual que la última vez. Y David, que ya sabía cómo vencer a los filisteos, ¿verdad? No salió a tontas y a locas a por los filisteos, haciendo lo que él ya sabía que había funcionado la otra vez. Él fue donde Dios, de nuevo, evidenciando que David confiaba en Dios y dependía de Dios. Y le dijo a Dios: ¿vuelvo a salir contra ellos? Y Dios le dijo: sí. Pero no salgas igual que antes. Cambia la estrategia ahora. Mira, en lugar de ir directamente contra los filisteos bajando al valle de Refaim, da una vuelta. Da un rodeo. Da un rodeo de tal manera que aparezcas a donde está este bosque de las balsameras. Les dijo que fueran de un bosque. Desde allí podrían tender una emboscada, desde ese bosque. Pero es más, Dios les dijo: yo voy a salir a la batalla antes que vosotros. Yo os voy a hacer una señal divina cuando tenéis que salir, porque os voy a dar la victoria. Os la voy a regalar, así, con el lacito para que la cojáis. Cuando vosotros escuchéis la marcha de los ejércitos por encima de los árboles, que probablemente yo creo que de lo que esté hablando es de que con el viento quizá o algo así, se moverían los árboles de tal manera que harían un ruido que recordara la marcha de un ejército. Esa sería la señal que Dios le daba al ejército de David para que se lanzaran a por todas. Y de nuevo, no sé exactamente cómo fue esta batalla, cómo se desarrolló, o cuál es la manera en la que Dios despistó o que mató a los filisteos. No sé qué es lo que ocurrió, pero sí sé que en el momento en el que Dios dio la señal a David, ellos salieron de su escondite y aquello fue un baño de sangre para los filisteos. Fue una gran victoria para David, hasta tal punto que los filisteos arrancaron a huir. De una huida despavorida, una huida terrible, y salieron corriendo hasta Gezer, que dice que está aquí. Una huida que es una huida muy, muy importante. ¿Sabes por qué? Durante esta huida los israelitas conquistaron algunos de los puntos que habían sido controlados durante al menos 80 años por los
filisteos. Hablábamos antes de la batalla de Afec, que había ocurrido pues entre 80 y 100 años antes de este momento. La vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 11. Esta fue una gran derrota para los israelitas. No sé si recordáis cuando estaban los filisteos reuniendo todas sus tropas, cuando estaba David todavía bajo el mando de los filisteos, se reunieron en Afec. ¿Sabéis por qué se reunieron en Afec? Porque ese había sido el escenario de la gran derrota, de la gran debacle de los israelitas hacía unos años. Es de esta batalla de la que estamos hablando. Pues ahora David reconquista estos territorios que no habían sido dominados por los israelitas desde la batalla de Afec. Así que, de hecho, fue en la batalla de Afec que los filisteos tomaron el arca de la alianza de los israelitas. Ya en el pasado los filisteos habían tomado, en un sentido, al Dios de los israelitas, y ahora los israelitas habían tomado a los dioses de los filisteos. Yo creo que el narrador une estas dos batallas, las dos batallas del Valle de Refaim, por una razón muy importante. Fue un gran impacto, sí, territorial, espiritual, social, pero sobre todo fue un gran impacto psicológico para los israelitas. Este era el momento en el que se revertía la situación. Este fue, si hablamos en una comparación con la historia de España, aquí tenemos una familia de hispanistas, ¿verdad? Fue como las Navas de Tolosa para la Reconquista. Fue el revulsivo, fue la gran victoria que hizo que Israel cambiara el chip y dijera: ¡que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Que Dios está con nosotros! ¡Que sí! ¡Que Dios está! Este nuevo Israel, con este nuevo rey, con esta nueva ciudad, Dios está bendiciéndonos y estamos ganando y estamos reconquistando la tierra. ¡Lo estamos haciendo! Fue en este día glorioso en el que, en un sentido, en la mente de los israelitas, se acabaron las desgracias de Israel. Este nuevo rey, con un corazón conforme al corazón de Dios, es el momento en el que se dan la vuelta a tantos años de desgracias, a tantos años de tormentos, tantos años de pérdidas. Ahora, por fin, ellos están saliendo a conquistar, saliendo a cumplir lo que Dios les había prometido. Dios, al fin, está cumpliendo sus promesas con Israel. ¡Qué día tan bueno!, ¿verdad? ¡Qué situación tan feliz! Lo que los filisteos en un momento se habían tomado como: ahora tenemos que descabezar a Israel, ahora tenemos que acabar con Jerusalén, ahora este nuevo Israel que se levanta como un león para intentar atacarnos, ¿es este el momento en el que tenemos que destruirlo ahora? Pues se convierte en todo lo contrario. Y estas victorias sobre los filisteos se convierten algo así como en el catalizador de este resurgir del nuevo Israel que obedecía a Dios, y Dios les llevaba a la victoria y Dios los llevaba a la bendición. ¡Qué bueno!, ¿no? Después de tanto tiempo de la vida de David pasando penurias, este es el momento dulce. Este es un buen momento para David. ¿De qué manera podemos aplicar esto a nuestras vidas? Pues David ha sufrido bastante, ¿verdad? David ha pasado por mucho tiempo de penurias, de porqués, de no entiendo, en un sentido de sencillamente estar confiando en Dios, porque me ha prometido, pero a ver si lo cumple. Pero es que, ya, Dios, ¿por qué tardas? Ven. Y muchas veces, si leemos algunos de los salmos de David en el desierto, esta es precisamente su pregunta: ¿por qué tardas, Dios? ¿Por qué no me das ya lo que me has prometido? ¿Sabes? Dios, en medio de los momentos difíciles, estaba preparando a David para esto, para este momento. Lo que David ha estado intuyendo durante todo este tiempo, lo que David ha estado aprendiendo durante todo este tiempo, ahora lo tiene clarísimo. ¿Por qué David consulta a Dios cada vez que vienen los filisteos? Porque David entiende, ha comprendido, que las batallas de Israel son las batallas de Dios. Es Dios el que lucha las batallas de Israel. Es a Él a quien le pertenece toda victoria que merece la pena ser recordada. Le pertenece a Dios. Y sabes, esta es una lección que nosotros tenemos que aprender.
Esta es una lección que nosotros tenemos que aprender. Cuando vemos que hay un problema económico, un problema en el matrimonio, un problema con nuestros hijos, un problema de salud, cuando vemos que empiezan a torcerse las cosas y nos angustiamos, intentamos resolverlo a nuestra manera, con una ansiedad que nos sobrecoge, que no nos deja dormir, que no nos deja pensar, que nos lleva a actuar como no debemos actuar. Y es en este momento en el que debemos, igual que David, parar y acudir una vez más a los pies de la cruz y dejarle a Él nuestras luchas, dejarle a Él nuestras frustraciones, dejarle a Él nuestros porqués, dejarle a Él nuestro pecado, dejarle a Él nuestro fracaso y decirle: lucha tú mis batallas, Señor. Yo recuerdo cuando estábamos en Estados Unidos, una de las veces que tuvimos que ir al hospital con Rebeca, en urgencias, y vamos, por dos cosas que le hicieron en urgencias, dos cositas pequeñitas. Me acuerdo cuando fui un día al buzón y volví con una carta del hospital, la que me decía, Ricardo se ríe porque hablé con él cuando eso, que debía $5.500 por la visita al hospital. No le habían tratado del cáncer ni nada, o sea, había sido una radiografía, un análisis de sangre normal. $5.500. Nosotros en ese momento apenas teníamos para llegar al final de mes. Y yo me acuerdo cuando lo vi, en un principio se me cayó el alma a los pies, claro. Pero luego, según volví a casa con la carta, la iba mirando, empecé a reír. Y lo que yo pensaba, mi pensamiento es: pues mira, Dios, es tu problema. Es tu problema. Yo no puedo con esto. Yo no puedo hacerlo. Ya está. A día de hoy no debo ni un solo dólar de aquello. Ni de los otros miles de dólares que vinieron después por los gastos médicos, ni nada por el estilo. Es Dios el que lucha tus batallas. Ahora, esto no quiere decir que nosotros simplemente oremos y nos quedemos sentados en el sofá. A David, cuando estaba allí en Jerusalén y vinieron los filisteos, él le dijo al Señor: ¿qué tengo que hacer? Y Dios le dijo: baja a luchar con ellos. ¿Y qué hizo David? Se quedó en el sofá sentado. Él fue a luchar con ellos. Cuando nosotros tenemos luchas, cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros tenemos dificultades, debemos acudir a los pies de nuestro Señor. Él es el que lucha nuestras batallas. Pero ¿sabes qué más tenemos que hacer? Aquí tenemos su voluntad. Aquí está. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es la carta que Él nos ha dejado con las instrucciones para seguir. Ahora tenemos que obedecerlo. Y cuando nos pisen y sea más fácil y más sencillo, y lo que nos pida el cuerpo sea dar un puñetazo, una voz o una pedrada a alguien, y Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen. Esa es ese es el ejemplo, esa es la palabra que tenemos que seguir, no lo que nos pide en nuestro corazón. Cuando nosotros estemos atravesando los momentos difíciles, como David ha aprendido, cuando vengan luchas, dejémoselas a nuestro Dios. Él preparará todo, nos lo dejará para que nosotros vayamos y abramos el lacito. Él es el gran Dios que lucha nuestras batallas si estamos dispuestos a obedecerlo. Ahora estamos en el momento de mayor gloria, de mayor victoria, de mayor aclamación, de mayor bendición de la vida de David. Dios ha cumplido sus promesas. Dios ha hecho todo lo que le había dicho. Finalmente, la bendición de David fluye sobre su cabeza y salpica a todo Israel. Y este es el momento en el que David baja los brazos. Y como decíamos antes, es en el momento de mayor bendición, en el momento más dulce de David, en el que se engendra el monstruo que acabará devorando a David. Muchas veces hablamos, como decía, de la confianza que debemos tener en Dios cuando las cosas están difíciles. Cuando las cosas están bien. Y cuidado, aquí en España es verdad que hay mucha gente con muchas situaciones difíciles y todo, pero hay mucha gente que está bien. ¿Y por qué yo voy a necesitar a Dios si estoy bien?
Y eso nos pasa a nosotros también, ¿eh? ¿Cuánto acudimos a Dios? ¿Y cuánto oramos? Mira, me siento 100% identificado con esto que estoy diciendo. No se lo digo a nadie más que a mí. ¿Cuánto acudimos a Dios? ¿Y cuánto doblamos nuestras rodillas cuando las cosas vienen mal, verdad? Pero ¿y cuando las cosas están bien? ¡Qué a gustito estamos!, ¿verdad? ¡Y qué maravilla todo! ¿Qué es lo que hace David aquí? Podemos ver cosas buenas de David en este momento. Dice el versículo 10, David se engrandecía cada vez más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. David era consciente de que era Dios el que lo había hecho. Dice el versículo 12, comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel, que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Recuerda lo que Dios te ha dado. ¿Estás contento por tu familia? ¿Tienes hijos a los que quieres? ¿Tienes un marido, una mujer a tu lado? Quizá hay muchas cosas que no te gustan en tu marido o tu mujer, pero ¿tienes un marido o una mujer a tu lado? Sí, ¿verdad? Esto es una gran bendición. Durante todo el año pasado, durante los 3 años nefastos que llevamos, ¿hay algún día en el que te haya faltado un plato de comida encima de la mesa? ¿Uno? Tenemos tanto que agradecer a nuestro Dios. Tenemos tanto por lo que bendecir a nuestro Señor. Sobre todo por su precioso Hijo Jesucristo, que nos ha salvado de nuestra porquería, de nuestra maldad. Tenemos tantísimas gracias que darle a nuestro Señor. Sobre todo cuando las cosas van bien. A veces estamos mal y lo estamos pasando mal, estamos demasiado mal para acudir a Dios. Las cosas van bien, estamos demasiado bien para acudir a Dios. Hasta que llegará el momento en el que estemos demasiado tarde para acudir a Dios. Si vienen mal dadas, acude al Señor. Si estás en un momento dulce de tu vida, acude al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones, porque Él te las da, es un regalo suyo, no es nada que nosotros hayamos ganado, por eso precisamente son bendiciones, no son merecidas, Él nos lo regala porque es bueno, porque es generoso, porque es misericordioso. Y no bajes los brazos. Lo mismo que le pasó a David te puede pasar a ti. El confiarte y bajar los brazos en medio del tiempo de tu bendición puede ser que sea lo que engendre el monstruo que te devore. Ten cuidado cuando piensas que todo va bien, porque tendemos a olvidarnos de Dios cuando las cosas van bien. David estaba sentado en el trono en Jerusalén, en su pedazo de palacio que le había puesto el rey Hiram. Y él podía mirar atrás las promesas, por ejemplo, que Dios le había hecho a Abraham, que haría una nación de él, que reyes vendrían de él. Allí estaba David gobernando sobre la nación de Israel. ¡Qué buen Dios que cumple sus promesas! David estaba celebrando que Dios cumplía la promesa que Dios le había hecho cuando le ungió. Nosotros también podemos mirar hacia adelante viendo todas esas promesas y ver que hay un hijo perfecto de David, a quien la vida de David apuntaba. Un hijo que fue ungido, igual que David, ungido con el primer ungimiento, el ungimiento de la promesa. David fue ungido como el Mesías de Israel. Él fue ungido en su vida, en su ministerio. Él fue ungido por medio de su resurrección, conectado, por ejemplo, al hecho de Pentecostés, con el ungimiento de los primeros frutos, como David fue ungido solamente sobre Judá, una parte del reino de lo que le había sido prometido que simboliza a todo el reino, y nosotros somos parte de su reino. Pero ¿sabes? Jesús volverá para ser ungido, igual que David, esta vez por aclamación popular, y todo Israel irá a Jesús como su Mesías. Y es en este momento glorioso en el que el reino de Dios llenará toda la tierra y Jesús gobernará sobre Jerusalén, sobre la nueva Jerusalén, en Israel y todas las naciones. Y este día glorioso nosotros podemos saber que va a llegar porque Dios cumplió sus promesas con David, porque Dios ha cumplido la parte que ha cumplido de sus promesas con Jesús, y esto nos da la seguridad de que Él va a terminar de cumplir sus promesas. Nosotros ahora, en el sentido del... Hablábamos antes del símil con el
la historia de la Reconquista. Nosotros vivimos ahora entre el periodo de la Navas de Tolosa y la toma de Granada, ¿no? Estamos en el momento en el que ya sabemos que la victoria decisiva se ha hecho. Ya hemos vencido, pero aún no se ha librado la última batalla. Pero ya sabemos que está vencido. Ya sabemos que Cristo ha derrotado a nuestro enemigo. Pero ¿sabes? Incluso aunque los ancianos de Israel, hablando con Abner, ya sabían que David era el ungido, que tenía que ser el rey, no fue hasta el momento en el que los ancianos de Israel acudieron a David y le aclamaron como su rey, no fue hasta ese momento en el que ellos entraron a formar parte del reino de David. Y puede ser que tú sepas que Jesús ha muerto. Y puede ser que tú sepas que Jesús es el rey. Incluso puede ser que tú creas que Jesús va a volver a instaurar definitivamente su reino. Es posible que tengas el conocimiento aquí. Incluso es posible que hables con otros acerca de ese conocimiento. Pero no es hasta el momento en el que tú clamas a Jesús para que sea tu Salvador, para que sea tu Rey. No es hasta ese momento en el que no entras a formar parte en su reino. Y yo no sé las excusas que tú tienes para negarle tu lealtad al Rey legítimo. Pero ¿sabes? Ninguna de esas excusas te va a valer cuando tú te enfrentes cara a cara con Jesús y Él te deseche legítimamente de su reino por no haber querido que Él sea tu rey. Hoy es el día en el que debes tomar la decisión de acudir a Cristo como tu rey. No me importa lo que sepas. No importa lo que pienses que vaya a suceder o que vas a perder cosas si acudes a Jesús. Solamente una cosa vale, y es que el Verbo de Dios se ha hecho un hombre y ha venido a morir por tu maldad. Ahora, ¿tú quieres seguir viviendo en tu maldad? ¿O quieres entregársela a Él y vivir en su luz, vivir en su bondad? Esa es una decisión que tú debes tomar delante de Dios y rogarle que Él sea tu rey. Que Él sea tu rey cuando estés en malos momentos y tengas que seguir confiando en Él porque Él va a llevar a cabo su perfecta voluntad a través de esos malos momentos, o cuando estés en los buenos momentos y tengas que recordar que es Él quien te ha traído a esos buenos momentos y que es a Él a quien le debes lealtad, incluso aunque las cosas vayan bien. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu bondad hacia nosotros. Y el mayor ejemplo de tu bondad hacia nosotros se llama Jesús. ¿Qué Salvador nos has dado, Señor? ¿Qué Rey a quien seguir? Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a doblar nuestras rodillas, a inclinar nuestro rostro. Ayúdanos a con nuestra vida obedecer a nuestro Señor. Incluso aunque no entendamos lo que tú nos mandas. Pero tú eres el Rey y nosotros no. Tú sabes mejor que nosotros. Tú entiendes. Te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en la salvación preciosa que tú ofreces a través de tu Hijo Jesucristo. Te ruego que tú rompas sus fortalezas, que derribes sus murallas, que los ayudes a rendirse delante del victorioso Rey, Señor. Te ruego que hoy sea el día en el que puedan clamar a Jesús. Señor, sálvame, porque tú eres un Dios que salva, Señor. Ayúdanos a tener memoria de tus bendiciones. Ayúdanos a ser buenos súbditos que obedecen a su precioso y bueno y maravilloso Rey. En su nombre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que Dios os bendiga.